Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches, licenciada. Vamos a dar inicio con la tutoría. No sé si tiene alguna duda con lo que vimos aquel día o resolvemos lo que es el parcial. No quedó duda. Vamos, sí, al parcial. ¿Ah? No quedó duda. Vale, entonces resolvemos el parcial. Sí, correcto. Vale. El primer ejercicio nos dice, se dan los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D, tal que B es punto medio de AD y además se cumple que AD es igual a 2 veces CD más 9. Nos pide calcular BD. Entonces, este sí lo pudo hacer, perdón. Sí lo lograste. Vaya, ese quizás no va a ser tan necesario que lo hagamos, pero sí en el examen viene uno algo parecido a este. Así que, no sé, usted me dice si lo hacemos o no. Y si resolvemos uno parecido, no sé si Pues, tendrá uno, no sé. vamos a ver. Vamos a hacer uno parecido entonces. Perfecto. Nos dice, dados los puntos colineales y consecutivos, P, A, vamos a hacer uno igual al otro. Sobre una línea recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, E, que F es punto medio de el segmento AB y H es punto medio del segmento D. Y nos dice que si AB es igual a BC, CD es igual a DE y AB más DE es igual a 40. ¿Cómo haríamos para resolverlo? ¿Cómo haríamos para resolverlo? Primero sería, bueno, dibujarlo, ¿verdad? No sé. Va, lo dibujamos. Ahí tenemos los puntos. Vamos a colocar los puntos. Tenemos A, por aquí vamos a tener B, C, D, y por aquí vamos a tener AE. Nos dice que F es punto medio de AB. ¿Estaría por dónde?
En medio de AB. Nos quedaría más o menos por acá. Y H es punto medio de DE. H estaría por acá. Y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Los datos que nosotros tenemos es que AB es igual a BC. Tenemos que CD es igual a DE. Tenemos que AB más DE es igual a 40. ¿Y qué nos pediría encontrar, licenciada? Nos pide encontrar, no se lo puse acá, FH. Nos pide FH. ¿Cómo encontramos esto? ¿Cómo lo encontramos? ¿O de dónde a dónde partimos? Diría yo de que igual sacar FH es igual a, sería AB entre 2 más BC más CD más DH entre 2. FH es igual a quién entre 2, me dijo. Es decir, la suma de todos los pequeños trozos. Vaya, sería FB más BC más quién. CD y DH. CD y DH. Vaya. ¿Y qué más podemos hacer ahora?
Buenas noches. Hola, buenas noches, Celestina. No sé si podríamos nombrar, digamos, AB, como AB es igual a BC, podemos llamar a este A, entonces BC, creo que también sería A. Vaya, si nombramos a AB, todo esto es A. ¿Sí? Y como son iguales, Este también sería A. Y de igual forma podemos nombrar a BE como B y CD también sería B. ¿Verdad? CD. Esto es B. Y esto también sería B. Y ahora, ¿qué hacemos? Aquí Vaya, Sería pasar, bueno, ahí sería quizás de otra vez escribir, no sé si sale más fácil. De escribir nuevamente a razón de A y B. Vaya, FA y FB, ¿quién sería? Sería BC medio entre 2. BC medios entre 2. O A sobre 2. Sí. Más BC. O solamente A. Las A se usan a veces para simplificar, para no ir poniendo BC, AC, BD, etc. Aquí como ustedes le quieran llamar. CD lo dejamos tal cual está, más DH, ¿quién sería? CD medios. CD medios. ¿Y ahora qué nos va a quedar? Aquí también pudo haber sido A medios más A más B medio. Cualquiera de las dos son válidas. ¿Qué podemos hacer ahora? Sumar expresiones iguales. Las sumamos. ¿Y cuánto nos quedaría BC medios más BC? Sería 3 BC medios. 3 medios de BC. ¿Más quién? 3 Lo medios. mismo. Sí, 3 medios de CD. 3 medios de CD. ¿Y ahora? ¿Cómo usamos esta parte de acá? tal vez como tenemos que AB es igual a BC y BE es igual a CD, entonces BC más CD es igual a 40 también. Exacto. Aquí sería 3 medios de BC más CD. Y como BC, ya dijo Celestina, es igual a AB
y CD es igual a DE y AB más DE es igual a 40, solo nos queda sustituir 3 medios por 40. ¿Cuánto vale entonces el segmento FH? Valdría 60. Vale 60 ese segmento. De esta forma se da solución. Este es un ejercicio similar al del parcial. No sé si hay dudas con ese. ¿Hay alguna duda con eso? A mí me queda la duda cómo hice el procedimiento de pasar 3 medios BC más 3 medios de CD a la siguiente parte. Vaya. Aquí sacamos factor común 3 medios. Ahora, 3 medios. ¿Factor de qué? BC nos dice que es igual a AB. Entonces, aquí sería AB. Más CD nos dicen que es igual a DE. Pero esto ya sabemos por hipótesis que vale 40. Entonces nos queda 3 medios al sustituir la hipótesis por 40. Y de ahí es donde se obtiene que FH vale 60. Es por las condiciones que nos está dando el problema, que BC es igual a AB y que CD es igual a DE. Sí, sí, lo que me he confundido es que no me he fijado que lo he hecho por factor común, ahí es donde me perdí. Como este tiene 3 medios y este tiene 3 medios, saco el 3 medios de factor común y me queda BC más CD. Sí, sí, gracias. Vale. No sé si hay alguna otra duda con ese. O pasamos a ver el segundo. De mi parte, no hay duda. El segundo ejercicio nos decía, se consideran los ángulos adyacentes A o B, B o C y C o D. Nos pide calcular la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos A o D y B o C. Y nos dice que en la medida del ángulo A o B menos la medida del ángulo C o D es igual a 50. Entonces, lo primero era realizar el gráfico.
El gráfico lo podían hacer de varias formas. Supónganse que aquí tenemos O, este es A, por aquí tenemos B y por aquí tenemos C. Este sería D. Entonces, nos dice que tenemos estos ángulos A o B, B o C y C o D. Nos pide calcular la medida del ángulo que se forman con las bisectrices de los ángulos A o D. ¿Qué significa que A o D tenga una bisectriz? ¿Qué significa que tenga bisectriz? Sería que divide el ángulo en dos lados iguales. Lo va a dividir en dos iguales. Vamos a suponer que lo divide acá. A esta le podemos llamar M y nos dice también que al ángulo POC, a este de acá, también lo divide, también tiene una bisectriz. Digamos que esa bisectriz está por acá. Entonces a esta bisectriz, que es la del ángulo BOC, le vamos a llamar N. Ahora, ¿cómo proseguimos? Lo primero es realizar el gráfico. ¿Cómo seguimos ahora? ¿Qué podemos hacer? Bueno. Yo lo que hice, les voy a decir que hice yo a este ángulo de acá y a este de acá, les di un nombre. Les puse alfa. Sea el ángulo A o M igual al ángulo MOD igual a alfa.
y al ángulo de aquí a aquí, yo le llamé teta. Ahora, ¿qué podemos hacer? La medida del ángulo que a nosotros nos están pidiendo es este pedacito. A este le podemos llamar X grado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nos dice que también tenemos esta igualdad. El ángulo A o B menos el ángulo C o D es igual a 50. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si nosotros a este ángulo le llamamos delta y a este ángulo le llamamos beta, ¿qué nos va a quedar en esta ecuación? Como al ángulo A o B le estamos llamando delta, nos quedaría
delta menos el ángulo COD le estamos llamando beta, nos quedaría delta menos beta igual a 50 grados. Pero nosotros queremos encontrar el ángulo X. Entonces, ¿cómo procedemos ahora para encontrar ese ángulo? ¿Qué podemos hacer ahora? Si se fijan, nosotros tenemos alfa aquí y tenemos alfa acá. Entonces vamos a partir de ello. Alfa va a ser igual a quién. En esta parte de acá, ¿a quién es igual a alfa? En la parte de sería igual a este ángulo, al ángulo AOB más Z. Sería delta más θ, que es el ángulo PON, Menos. menos X. Aquí tenemos una parte. ¿Y qué tenemos de la otra parte también en alfa? Esta va a ser igual a beta más beta. Beta más Beta zeta menos X. menos X o más X. Más X. Más X. Porque forma parte de la... Exacto. Ahora, ya tenemos esas dos ecuaciones que podemos hacer. Las igualamos, Quizás las dos. igualarle, correcto. Igualarlas, ¿verdad? Nos quedaría delta más zeta menos X igual a beta más zeta más X. ¿Qué nos quedaría entonces? Podemos agrupar términos semejantes. Nos quedaría delta más zeta. Esto lo vamos a pasar a restar al otro lado. Nos queda menos beta menos zeta igual. Esta X la vamos a pasar a sumar al otro lado. X más X. ¿Cuánto nos queda entonces? Allí el más teta y menos teta se anularía, se eliminaría y quedaría S menos, perdón, es esta signo se me olvida. Delta Delta menos beta y quedaría, se sustituiría allí a 50.
igual a 2x y aquí sería 50 igual a 2x. ¿Cuánto va a valer entonces el ángulo? 25. 25. X es igual a 25. Esa era la medida del ángulo que nosotros andábamos buscando. Qué fácil se mira. Estaba fácil, Antonio. Ah, yo llegué solo a la figura. Vaya, pero ya la figura valía. La figura valía 5%. Así que hoy tienes que enviar aunque sea la figura. Me chequé la regla. Sí, aunque sea la figura, tiene que enviar. Bueno, esta era una solución. Siempre iban a llegar a lo mismo dependiendo cómo hicieran la gráfica. Podían irse por o sea, la solución es la misma. Lo que depende cómo hagan la gráfica, entonces así les iba a quedar la medida de el ángulo que ustedes andaban buscando. Yo lo hice de esta forma. Ustedes bien lo podían haber hecho que aquí estaba O, A o B. Por aquí el ángulo C y por acá el ángulo D. Igual tomaban las bisectrices y en este caso yo les sugiero que utilicen así letras auxiliares para que no estén trabajando con ángulo A o B, ángulo C o D, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo siento que es más fácil denotarlos con alguna letra para no confundirnos tanto y ver cómo podemos hacer para sumar o restar y encontrar lo que a nosotros nos piden, porque en este caso bastaba con que alfa lo sumamos acá y le restamos X. Y en este otro caso es la suma de todos ellos. Entonces solo estaba en ver cómo podíamos jugar ahí con los ángulos que nos estaban dando. No sé si hay alguna duda con eso. No ligue. Vale. Vamos a hacer el tercer ejercicio entonces. El tercero nos dice en la siguiente figura, AG, esto de acá, es igual a GC. Y el ángulo GHC mide 70. Nos pedía encontrar la medida del ángulo FAC y además nos decía que AC, todo es igual a 2 veces BF. Entonces, vamos a tratar de hacer la figura. Y aquí tenemos A. Este es el ángulo que nos piden encontrar. C, esto es G.
Esto es B. Este es el ángulo que nos están dando. Nos dice que vale 70. B. Y esto es F. Nos dice que AG es igual a GC. Este de acá y este lado no se ven iguales ahí en la figura que he hecho, pero son iguales. Nos dice que el ángulo GHC, esto es H, es igual a 70. También nos dice que AC es igual a 2 veces BF. ¿Qué podemos hacer entonces? De entrada podemos ver de que AG es igual a GC y E igual también a BF. Es igual también a BF, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Parece que también nos dice el ejercicio de que el ángulo AFH es de 90 grados. No. O permítanme. Así, el ángulo AF, este vale 90 grados. Vaya, ¿qué más podemos hacer? Yo determiné los ángulos del triángulo BFH, pero no me sirvió para nada porque no pude. Vaya, ¿cuánto le dio el ángulo? Los ángulos. Por el ángulo FHB por ser opuestos por el vértice da 70. Este vale 70, en efecto. ¿Sí? El otro va a valer 90. Este vale 90. Y el otro va a valer 20. Exacto. Sí, servía de mucho. ¿Y ahora qué podemos hacer? Yo
Bueno, yo en base a eso, noté el ángulo también está en este cuadrilátero A. ¿Qué sería? ¿Qué está aquí en H? ¿Aquí? ¿Qué sería? Sí, ese. Este. Ajá. Como la ¿qué sería 110? Este es 110. Igual el de abajo. Este también va a ser 110. ¿Qué más podíamos hacer? Sí, hay tres de pero no sé si me sirvió una línea, ¿verdad? Entre el segmento F y el segmento G. Entre F y el segmento. Trazó la línea de F a G. Así. Sí. Vaya. ¿Qué íbamos a tener a partir de eso? Como esa línea divide en dos el ángulo de 90, este valdría 45. Entonces, Vaya. Trazamos esta FG. Ahora, G es punto medio de AC, ¿verdad? Y entonces nosotros estaríamos en un triángulo AFC. Y si nos fijamos, este de acá, viene a ser ¿qué para este triángulo? el triángulo FG. Vaya, el segmento FG que es para el triángulo ABC. Creo que es la media. Una bisectriz. O la altura. No es la altura. No, no puede ser. Ahorita lo una bisectriz. Creo que es la mediana. Viene a ser una mediana, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería FG con BF y GC? BF y GC son iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? ¿Cómo es el triángulo FBG? Sería ¿Cómo son esos triángulos? ¿Cómo es ese triángulo? ¿Es un triángulo escaleno, equilátero, isósceles o cómo es? isósceles. Es isósceles, ¿verdad?
Entonces significa que el ángulo FGH, ¿cuánto mide? 20. 20. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Cuánto va a medir este ángulo? Si ya tenemos un ángulo de 110, otro de 20, ¿cuánto va a medir este? 50. 50. Y este de acá, ¿cuánto mediría? 40. 40. Ahora, ¿cuánto va a medir este de acá? 'Cómo va a ser nuestro triángulo? AFG. También sería isósceles. También es isósceles. Tenemos que AG es igual a FG. Entonces, ¿cuánto mide en nuestro ángulo X que andamos buscando? 100. ¿Cuánto? 100. No. Valdría 40. Sí, 40. 40, ¿verdad? El que mide 100 es este de acá. Este mide 100. Pero el que nosotros andábamos buscando mide 40. Y eso era lo que tenían que haber hecho. Claro que esta parte de que por qué este vale 70 y este vale 20, eso tenían que irlo argumentando. Pero esta era la solución a ese problema. No sé si hay dudas con eso. No, está bien, gracias. Yo hice un gran, hasta utilicé cuadriláteros. Bueno, pero me dio 35, casi. Casi cerca. Vaya, esta era la forma más corta. Cuando yo lo hice, yo hice un montón de procedimientos para llegar a esta parte de acá. Pero esta era la más corta de hacerlo. Pero sí, aquí solo está en que vayan argumentando. Este porque vale 90, este porque vale 20, porque este vale 20, porque este vale 50, porque este vale 110. Ahí tienen que irlo argumentando ustedes para que no les bajen puntos, porque la argumentación es bastante importante. Bueno, no sé si hay dudas con eso. Creo que a mí me queda duda sobre por qué la mediana es similar a los otros lados. O porque era isósceles el de 20, 20. Me quedó un poco de duda. ¿Por qué es Isósceles? Sí. Vaya. Cuando nosotros hicimos la parte de este triángulo, nos estaba que era 70, 20 y 90. Entonces, este vale 110.
este de acá vale 110. Y al trazar nosotros la recta, cuando nosotros hacemos esta, por ser por el teorema de la menor mediana en un triángulo, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice el teorema? La mediana nos va a dividir en dos partes iguales. Y como sabemos que AC es igual a GC. Y además, ¿qué podemos tener? Nos divide los triángulos en dos iguales. Nos divide el triángulo en dos iguales, ¿verdad? Nos dice que en todo triángulo rectángulo la mediana relativa a la hipotenusa es la mitad de la longitud de la hipotenusa y es la menor de las tres medianas del triángulo. Entonces, el segmento BC es un medio del segmento AC. Pero también nosotros tenemos
En este caso, la divide y a nosotros se nos forma lo que es tendríamos todo el triángulo F, H, G, o lo podemos ver como el triángulo F, CG, tendríamos esta parte de acá, de acá sería como un triángulo al unir usted en esta parte de acá, estos dos segmentos, se daba cuenta que este segmento BF, ahí la gráfica no está bien, pero al trazar FG, usted se podía dar cuenta que este segmento de acá iba a medir exactamente lo mismo que este FG. Entonces, por eso se dice que ese triángulo es isósceles. La medida que hay de F a B es igual a la medida que hay de F a G. Cuando usted lo hace ahí, con regla y todo, esta medida de acá resulta ser la misma que está de aquí, de este segmento FG. Por eso se dice que esos dos son iguales. Tienen el mismo, viene a ser un triángulo isósceles. Y aquí usted tiene un triángulo rectángulo. Aquí se le forma el triángulo rectángulo. Esto es AC es igual, perdón, FG es un medio de AC, pero ¿quién es un medio de AC? AC viene a, la mitad viene a ser AG, entonces esos vienen a ser iguales. Por el mismo teorema de la mediana, usted tiene que AC es igual a un medio
de F G. Aquí podía decir que creo que la puse al revés. FG FG es igual a un medio de AC. Pero ¿quién es un medio de AC? AC es todo esto, pero un medio de AC va a ser AG. Y también va a ser GC, cualquiera de estos lados. Y estos lados ya habíamos dicho que era igual a FB, o también lo puede ver como FG. Usted tiene que es un medio de AC. Si pasa el 2 a multiplicar, le queda 2 veces FG igual a AC. Pero AC ya sabe que es igual a 2 veces BF, perdón. Entonces BF tiene que ser igual a FG. Bien partía de este lado que eran iguales, o hacía esta parte de acá para verificar que BF es igual a FG, utilizando el teorema de la mediana. Y al comprobar las medidas, en efecto, esas dos son iguales, y por eso se dice que este es un triángulo isósceles. Por tener los dos lados iguales. Exacto. Pero tiene que tener presente esos teoremas. Cuando usted me preguntó, yo vi que usted había hecho esta parte. Yo dije, lo va a terminar porque según vi tenía esta parte, que era isósceles, y había calculado ahí los ángulos. Ajá, lo que no me percaté es que AFC es un triángulo rectángulo, como partía de un vértice al punto medio. Entonces FG iba a ser igual a G. Ajá, sí, no había percatado eso. Entonces, por esta razón es que decimos que esos son iguales. No sé si hay alguna otra duda con eso. No. Vea. El ejercicio 4 nos decía lo siguiente. En la figura A, B, C son puntos alineados y teníamos los triángulos ABD, teníamos el triángulo BCE y el triángulo ACF. Estos triángulos eran equiláteros. Nos pedía demostrar que AE, DC y PF son iguales. ¿Cómo hacíamos esa parte?
Aquí tenemos A, B, C, esto es D, E y F. Las líneas que van a estar en azul son los que nos piden demostrar que son iguales. Son las que aparecen punteadas en la gráfica que nos dan a nosotros. ¿Cómo demostramos que D, C, A, E y B, F son iguales? Estos tres son equiláteros. Yo tuve la idea de ver como que quiero ver estos ASN, estos triángulos de el de en medio, no sé bien cuál letra es. B. A, D, B, C y FBC son congruentes. Tuve la idea, pero no pude demostrar. Exacto, es de usar congruencias. Vaya. Entonces, usted se tomaba el triángulo para el primero. El triángulo A, S y el triángulo D, BC. ¿Cómo probamos que esos dos triángulos son congruentes? Este ángulo, este triángulo mide lo mismo. Este con este y este miden lo mismo. Y todo AC, AF y CB también miden lo mismo. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahí, en el triángulo AEC, podemos ver que ese triángulo comparte el lado S es igual al lado BC del triángulo BFC. Vaya, el lado S del triángulo AS ajá, es igual al lado BC del triángulo BCF.
Estos dos son iguales. También. Este es igual a BC de este otro triángulo y este de este otro. ¿Cuáles otros son iguales? También de ese mismo triángulo, el lado AC es igual al lado FC del triángulo BCF. Vaya, Entonces, primero solo con los dos de arriba. Ah, espérame, con los dos de arriba. Sí. Ah, vaya. Quiero ver. Ajá, esos comparten ese mismo, ¿verdad? Sí. Entonces. Igual el lado EA es igual al lado DC. Vaya, eso es lo que queremos probar. Ajá, porque como el lado de EA, perdón, parte del vértice E, ¿verdad? Entonces, no sé, Permítame. Vaya. Espérame. Es el triángulo ABE. Aquí es B. El triángulo. Pero lo que usted decía es cierto. Aquí es EB es igual a EC. Este pedacito es igual a este porque estamos en un triángulo equilátero. Sí. Bueno, ahora sí. DB, que es de este triángulo TBC, como es con AB. Son iguales porque forman parte del triángulo equilátero. Son iguales, AB. Tenemos que AB es igual a DB. Sería de DB. Vaya, y ahora, ¿qué más podemos decir de ellos? ¿Qué más podemos Ya decir? tenemos dos lados congruentes, no sé si. Ya tenemos dos lados congruentes. Y Entonces, también los ángulos, ¿cómo son? El ángulo A, B, D, ¿cómo es con el ángulo este ángulo de acá? ¿Qué ángulo tiene igual? Si lo vemos todo completo, nos quedaría el ángulo A, B, E va a ser igual también al ángulo C, D, a todo esto. C, D, CBD. Estos ángulos van a ser iguales. Y era demostrarlo, va. 60 más el pedacito
Exacto. Este mide 60 y este también mide 60 y este pedacito es el mismo. DBE es el mismo, lo comparten ambos. O sea que aquí tenemos 60. Digamos que este pedacito le llamamos alfa y este otro es 60, entonces todos miden 60 más alfa. Sí. Entonces ya se puede determinar por el criterio lado, ángulo, lado. Ya se puede determinar por el criterio lado, ángulo, lado, que estos dos triángulos son iguales. Ahora, para de ello, vamos a tener que AE es igual a DC. Ahora, ¿qué triángulo tomamos para verificar que BF es igual a las otras dos? Creo que sería utilizar el triángulo AS. A, S. S. A, S. Y A, B, F, O BFC. BFC. Vaya. ¿Cuáles lados tienen iguales? El lado S es igual al lado BS. El lado S es igual al lado BC. Igual al lado BC. BC. Ahora, ¿qué más tenemos? También el Que lado AC sería igual a FC. AC es igual a FC. Y tenemos el ángulo. Y tenemos también el ángulo. Y yo, Vaya, ¿cuál ángulo tomamos acá? sería el ángulo SA. SA y ACF. El ángulo SA. vale, le falta una letra más. Perdón. C, A es igual al ángulo ACF. A, C, B, C. Vale. Ah, sí, sí. ¿A cuál ángulo va a ser igual? BCF. B, C. Vale, tenemos SA, este pedacito, va a ser igual, dice, al ángulo
creo que el ángulo BFC como es. Así. Así estaría bien. Sí. Sí, va. Vaya, ahora, como estos van a ser congruentes por el por el criterio L, lado, ángulo, lado, entonces ya tenemos que BF va a ser también igual a, en este caso, a AE, pero AE es igual a DE, entonces de ahí tenemos que las tres son iguales. Vale, ¿hay alguna duda con eso? No. No, estaba fácil, ¿verdad? Sí, está fácil. Solo era de ver la congruencia. Va. Similares a estos van a ser los ejercicios que van a tener en el parcial de esta vez. El que quizás cambia un poco es el de cuadriláteros, pero igual lo vamos a hacer para que vean cómo era. El último nos decía, un trapecio isósceles tiene diagonales perpendiculares y su área es 2025. Nos pedía en determinar la altura. Entonces, nosotros teníamos el trapecio. No me quedó tan isósceles. Pero este lado tiene que ser igual a este, por ser un trapecio isósceles. Ahora, ¿qué podemos obtener de ello? ¿Qué podemos hacer? Nos decía que el área de ese trapecio es 2025. Y nos pedía la altura. ¿Qué podíamos hacer nosotros de él? Creo que primero sería escribir la fórmula del área. El área es igual a la base más la base menor por la altura sobre 2. Y esto era igual a 2025. ¿Qué podemos hacer en el gráfico que tenemos nosotros?
¿Qué sucede si trazamos las diagonales de estos segmentos? Aquí va a ser A, B, C y D. Esta es la base. Esta es la base. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ubicamos nosotros la altura de un rectángulo, de un trapecio? Esa sería desde el punto B. Desde el punto B. La perpendicular al... Así. Sí, ahí no. También lo podemos trazar en esta otra parte. Y esta es nuestra altura. Ahora, ya tenemos eso. ¿Qué sucede si yo tomo una recta auxiliar que pase por el punto de donde se cortan mis dos diagonales? A esta le podemos llamar H1 y a esta otra parte le podemos llamar H2. Ahora, ¿qué tenemos de eso? Esas siempre serían como las alturas, solo que estarían de 1 a 2. H sería igual a la suma de las alturas H1 más H2. ¿Qué más tenemos? Si nosotros le ponemos un nombre a este punto de corte, llamémosle O. ¿Qué vamos a tener ahora nosotros? Bueno, si nosotros tomamos los triángulos B, C, O y el triángulo A, O, D, ¿cómo van a ser esos dos triángulos? Isósceles. Son isósceles, ¿verdad? Este lado es igual a este y este es igual a este. Son triángulos isósceles.
y que viene a ser, llamémosle E a este punto de corte. E va a ser este punto de donde se traza la recta esta que es perpendicular a BC y a AD, que viene a ser EO para el triángulo ADO. Y que viene a ser, llamémosle F, al punto donde se corta. De acá llamémosle F y va a ser E. Sería la mediana. Es la mediana, ¿verdad? Sí, la bisectre, creo. Es la mediana. Entonces, EO va a ser igual a ¿quién? ADE. ¿A quién? ADE. O F. No. Con el triángulo. Vaya, tenemos el triángulo. Vamos con el de arriba. BCO. Que viene a ser FO para ese triángulo. Dijeron que era la mediana. Y por el teorema que tenemos nosotros. Que es por el teorema de la mediana BC sobre 2. FO es igual a BC sobre 2. Y EO va a ser igual a AD sobre 2. Eso es lo que nos dice el teorema. BM, que es la mediana, es AC sobre 2. Entonces eso es lo que nosotros estamos ocupando acá. Ahora, tenemos de 1, tenemos que es 2 veces FO igual a BC. Y de 2, vamos a tener que es 2 veces EO igual a AD. Ahora, ¿qué podemos decir de eso?
Si se fijan, FO es nuestro H1 que llamamos. Tendríamos 2H1 igual a BC. Y EO va a ser 2 veces H2 igual a AD. Pero AD, ¿quién es según nuestra fórmula que tenemos? La base mayor. Es la base mayor, ¿verdad? La B que hemos denotado. Y BC es la base menor que hemos denotado como B minúscula. Entonces ya podemos sustituir nosotros eso en la fórmula. No sé si puedo borrar esta parte de acá. Solo le tomo captura. Vaya. Ya. Vaya. Al sustituir nosotros en la fórmula del área, nos va a quedar la base es 2, esta es nuestra base mayor y nuestra base menor. La base mayor nos va a quedar que es 2H2 más la base menor que es 2 veces H1 por H que no la conocemos. Sobre 2. ¿Qué nos va a quedar de eso? Si sacamos factor común 2, nos quedaría 2 veces H2 más H1 por H sobre 2. Este 2 se me puede ir con este y H2 más H1 ya habíamos dicho que era H. Entonces nos queda H por H y eso nos da H al cuadrado. Ahora ya tenemos que el área es igual a H al cuadrado. Pero ¿cuánto vale el área? Valía 2025 igual a H al cuadrado. Si sacamos raíz cuadrada de 20.025, ¿cuánto nos quedaría? Serían 45. 45. Esta era la altura que nos pedían encontrar a nosotros. ¿En dónde estaba la clave? En trazar las diagonales y ver que la altura la podíamos escribir como la suma de las alturas de estos triángulos que se nos formaban y ocupar el teorema de la base media.
Entonces, haciendo eso, ya podíamos encontrar cuánto valía la altura. No sé si hay alguna duda con eso. Licky siempre escribió una fórmula que decía de que FO era igual a BC entre 2. Y siempre va a ser así o solo cuando es isósceles. No, ya se lo da, le dice que cuando es un triángulo rectángulo. Y esos que teníamos nosotros son aparte de que son cumplen con ser rectángulos no siempre tiene que ser rectángulo, puede ser cualquiera, pero más que todo se puede cumplir en los isósceles y los rectángulos. Más que todo en eso se cumple esa parte de que el teorema de la menor mediana. Ahí solo le dice que es el teorema de la menor mediana para un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo casi siempre viene a ser un triángulo isósceles. En esto son se nos forman que las diagonales son perpendiculares. Entonces, por eso se puede aplicar. No me había percatado de que sí eran perpendiculares las diagonales. Son perpendiculares. Entonces, por eso se puede aplicar. Si usted ve un triángulo isósceles y son perpendiculares dos de esos lados, entonces puede aplicar el teorema de la base menor. Esa que hemos aplicado nosotros, ahí. Exacto. Ya entendí. La utilizamos aquí, la utilizamos en el ejercicio anterior por lo mismo. No sé si hay otra duda. De mi parte, no, Licky. Entonces llegaríamos hasta acá. Les deseo suerte en el parcial. Creo que Celestina también lo va a hacer. Estudien bastante, revisen los ejercicios resueltos que están en el material, realicen los ejercicios propuestos que están también, porque todos son candidatos a venir en el parcial. Y el día viernes vamos a estar viendo parte de polígonos en la tutoría de repaso para la tarea número 3 que la van a entregar el próximo 14 de mayo. No sé si hay alguna otra duda, si no llegamos hasta acá. No, por el momento está bien, gracias. Bueno, entonces pasen feliz noche y estudien bastante para el parcial. Gracias, igual, feliz noche. Feliz noche, Licky, gracias. Gracias, Antonio.